respecto al Hijo en el Antiguo Testamento. Aprendimos que, que el Hijo no estaba en la eternidad, como enseñan las tradiciones. El Hijo nació en el tiempo, como lo aprendimos ayer, en las profecías y en el cumplimiento de lo que ya dicen los evangelios. Hoy vamos a ver al Hijo en los evangelios. ¿Por qué hay 4 evangelios, no 3 o 5? Esto es importante saberlo porque no sé si algunos se dieron cuenta de la novela de Da Vinci, que vendió más de 40 millones de copias. Y en esa novela, que después también hicieron una película, entonces hablan del Evangelio de Tomás, del Evangelio de María Magdalena y de otros evangelios. Entonces es preciso saber por qué son 4 evangelios, no 3 ni 5. La novela de Da Vinci, la película de Da Vinci, que es blasfema. A mí me prestó ese libro, una novela, me lo prestó un hermano y dijo, ¿usted no lee otros libros? Y yo, claro que sí. Pero apenas pude leer los primeros capítulos porque es un libro blasfemo. Dice que Jesucristo tuvo relaciones sexuales con María Magdalena, que Jesucristo le encargó a María Magdalena la iglesia y un poco de barbaridades que no tienen nombre. Esa novela está fundada en unos escritos gnósticos que encontraron en una cueva en Egipto y que datan del año 180 después de Cristo. Los evangelios fueron escritos en el primer siglo. El evangelio de Mateo, Marcos, Lucas fueron escritos antes del año 70, porque en todos los 3 evangelios habla del templo. El templo estaba en pie y el templo fue destruido por el general Tito en el año 70 del primer siglo. El evangelio de Juan fue el que fue escrito posterior y fue escrito en los años 80. Y todo el Nuevo Testamento fue escrito en el primer siglo. Las últimas cartas de Juan y el Apocalipsis fue escrito por el año 95 o 96. O sea, que esto no tiene comparación con aquellos escritos gnósticos que encontraron en una cueva en Egipto. Entonces, ¿por qué son 4 evangelios? Primero, en el tabernáculo que Dios designó y ordenó en el desierto, el lugar santísimo, que era donde estaba el arca del pacto y donde reposaba la columna de nube de día y de fuego de noche, que era el símbolo de la presencia de Dios, estaba separado el lugar santo por un velo hermosísimo y fortísimo que representaba la humanidad de Jesucristo. Por eso cuando Jesucristo expiró en la cruz, ese velo se rasgó de arriba abajo. El historiador Josefo, que fue de aquella época, dice que ese velo era tan fuerte que 2 yuntas de bueyes, alando en sentido contrario, no podían rasgarlo. Era hermosísimo y fortísimo, porque simbolizaba la humanidad de Jesucristo, y ese velo estaba colgado de 4 columnas, no de 3 ni de 5. Primer hecho. Segundo, en el capítulo 1 de Ezequiel vio la gloria de Dios y vio 4 seres vivientes, el uno con cara de león, el otro con cara de buey,
el otro con cara de hombre y el otro con cara de águila. Esos mismos 4 seres vivientes los vio Juan en Apocalipsis 4, cuando subió en espíritu al cielo, vio el trono, vio el que estaba sentado en el trono, vio los 4 seres vivientes, vio los 24 ancianos. O sea, esos 4 seres vivientes representan 4 características, o sea, 4 aspectos de Cristo. Y esos 4 aspectos son los que nos describen los 4 evangelios que vamos a considerar esta noche, para que usted tenga una idea. El león es el rey de la selva, donde hay reinos como Inglaterra, como Holanda, como Bélgica, como España. En los palacios de ellos hay leones en los pórticos, sencillamente porque el león, siendo el rey de la selva, simboliza el reino. Entonces, el primer aspecto de Cristo es que Él es el león de Judá, el rey de Israel. Y San Mateo se ocupa de presentarnos a Jesucristo como tal, como el rey de Israel. Por eso abra ahí en San Mateo para que siga lo que le voy a seguir diciendo. San Mateo comienza presentando a Jesucristo con la genealogía. Genealogía de Jesucristo. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, Judá engendró al otro, y ahí sigue la descendencia hasta que se llega a David. Y de David sigue la descendencia por los reyes de Judá hasta que se llega a José, marido de María, de la cual nació el Cristo. Todo el que tenga pretensiones reales tiene que mostrar su ascendencia real. Por eso lo primero que hace Mateo es presentar la genealogía para demostrar que él es la simiente de Abraham, que él es el Silot de Judá y que él es el retoño de David. Y como el ángel le dijo a María, lo que nacerá de ti será grande, será llamado Hijo del Altísimo, le será dado el trono de David su padre y reinará en la casa de Jacob y de su reino no habrá fin. Entonces, esa es la primera particularidad del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo fue escrito a los judíos, porque los judíos, a quien el Señor vino a ellos y ellos le rechazaron, entonces el evangelista Mateo está demostrando por las Escrituras que este era el prometido en las Escrituras. Entonces esa es la primera particularidad. La segunda, capítulo 2 de Mateo, está el homenaje de los magos o de los sabios. Esa es la palabra original, no es magos como los que sacan palomas de los sombreros, no, sino eran sabios del oriente que vinieron guiados por una estrella preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Y cuando lo hallaron, lo adoraron y le ofrecieron de sus tesoros oro, incienso y mirra. Ese es el segundo hecho que demuestra que Jesús es el rey.